el concepto de heterociasticidad. Con este vídeo reconoceremos la existencia de heterociasticidad en un gráfico y veremos lo que implica en el ajuste de un modelo de regresión. Aplicaremos una prueba de hipótesis para determinar su existencia. En primer lugar veremos la varianza del error, en segundo lugar el concepto de heterociasticidad, en tercer lugar la prueba para determinar su existencia y por último resumen y conclusiones. Este es el modelo de regresión para K variables explicativas. En este modelo tenemos un término, el U, que recibe el nombre de error o perturbación. Es una variable aleatoria, que tiene distribución normal, de valor medio cero y de varianza constante y lo más pequeña posible. Pedimos que esa varianza sea constante porque de esa forma será sencillo estimar los parámetros beta de nuestro modelo y el valor de la propia varianza del error, porque en ese caso sería la varianza de todos los residuos del ajuste. Es una hipótesis que estableció en el método de los mínimos cuadrados ordinarios, que es el que utilizamos. Pero en este caso, y si esa varianza no es constante, no tiene sentido hablar de la varianza del error, como tampoco tiene sentido hablar del error cometido en la estimación de los parámetros que se basa en esa varianza que presuntamente es constante y que no lo es. Las predicciones del modelo no resultan adecuadas porque los parámetros beta están mal estimados y porque el intervalo de confianza para la predicción no tiene la amplitud que debe. Y por último, y en este método de los mínimos cuadrados ordinarios, no tendría sentido la prueba T y F para los parámetros y para el modelo, porque también se basan en una varianza constante y única, que no es el caso. Es posible que la varianza del error no sea constante. Tendremos entonces algo que se llama heterociasticidad. La varianza del error depende de cuál sea la observación y en particular. Y así, en el gráfico que relaciona variable explicada con variable explicativa, tenemos que para valores pequeños de la variable explicativa, la varianza es relativamente pequeña. A medida que va aumentando esa variable explicativa, va aumentando también la varianza hasta este extremo de aquí, en donde es mucho mayor. La cuestión es que la nube de puntos que relaciona la variable explicada con la explicativa se encuentran dentro de estas líneas que están dibujadas aquí, y cuya altura va siendo cada vez mayor conforme aumenta el valor de la variable explicativa. ¿Por qué se produce la heterociasticidad? Pues porque por su propia naturaleza algunas variables son heterociásticas. Este sería el caso de el gasto de la familia en función de la renta, el beneficio de una empresa a través de su tamaño, o la remuneración del directivo según el tipo de industria. ¿Por qué? Pues vamos con el primer caso, gasto de la familia en función de la renta. Tenemos un grupo de familias con una renta baja. Después de hacer frente a los gastos básicos, comida, vestido, etcétera, queda poco dinero y ese poco dinero se decide si se gasta o se ahorra. Así que habrá muy poca diferencia entre las familias que deciden gastarlo todo y las que deciden ahorrarlo todo. Para el caso de familias una renta elevada, evidentemente también tendrán que hacer frente a necesidades básicas, que serán más elevadas por supuesto, pero a estas familias les quedará mucho más dinero, con lo cual decidirán si lo ahorran o si lo gastan. En este caso, como la cantidad de dinero que les queda es mucho mayor, la diferencia entre los que ahorran y los que gastan también será mucho mayor, y entonces aparece la heterociasticidad. Pero no es heterociasticidad cuando tenemos una mezcla heterogénea de datos. Por ejemplo, aquí relacionamos los ingresos de las empresas en función del personal. Parece, por las líneas que dibujadas aquí, que exista heterociasticidad. Sin embargo, no es así, porque si identificamos cada uno de los sectores, los puntos aparecen más o menos en la línea de cada uno de los sectores, dando la apariencia de heterociasticidad. Lo mismo ocurre con la recaudación de salas de cine en función del número de espectadores. Parece que existe. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un haz de rectas. Por cada recta de las que están dibujadas aquí, corresponde un precio de entrada diferente. Un precio de entrada que va aumentando en el tiempo. La apariencia es de heterociasticidad. Para ilustrar el concepto de heterociasticidad, vamos a utilizar el ejemplo que tenemos aquí, en donde se trata de explicar la facturación de las empresas en función del número de empleados. Se trata de empresas del sector espacial español y las tenemos agrupadas según el segmento: sistema de satélite, lanzadores, proveedor de servicios, segmento tierra y operadores, según el modelo que tenemos aquí. En este gráfico se presenta la facturación en función del número de empleados. Habría que preguntarse, ¿existe heterociasticidad? Y obviamente uno puede trazar las líneas por la parte de arriba y por la parte de abajo. Las líneas se van abriendo, así que en este caso uno puede pensar que existe heterociasticidad. Sin embargo, cuando identificamos cada punto como perteneciente a uno de los segmentos que se han analizado, la cuestión ya no está tan clara.
Por ese motivo, resulta necesario realizar algún tipo de prueba de hipótesis que determine si existe o no existe heterociasticidad. La varianza del error perturbación es conocida, aunque sí es estimable. La varianza del error será la varianza del residuo. La varianza del residuo es el valor medio del residuo menos su valor medio al cuadrado, y como este valor es cero, queda simplemente el valor medio del residuo al cuadrado. La propuesta es un nuevo modelo de regresión, en donde la variable explicada sea el residuo al cuadrado. Cuando realizamos el ajuste de este modelo de regresión, explicamos qué ocurre con el valor medio de la varianza explicada, y este valor medio de la varianza del error es la varianza del error o perturbación. Así que estamos preguntándonos si la varianza del error depende de alguna variable explicativa. Y si depende de, entonces está claro que la varianza no puede ser constante. Así que aquí tenemos la prueba de heterociasticidad. La prueba de heterociasticidad se resume en lo siguiente. Se plantea un nuevo modelo de regresión, en donde la variable explicada sea el residuo del ajuste elevado al cuadrado, y se consideran las variables explicativas necesarias. En la hipótesis nula se plantea que la varianza es constante, es decir, que no existe heterociasticidad. Y eso ocurre cuando todos los parámetros gamma de nuestro modelo, del 1 en adelante, es decir, de los que acompañan a una variable explicativa, todos a la vez valen 0. Si todos a la vez valen 0, lo único que me queda en el modelo es término constante, es decir, que la varianza es constante. En la hipótesis alternativa, la varianza no es constante, es decir, que existe heterociasticidad. Y esto ocurre cuando algún parámetro gamma es distinto de 0. En este caso, la varianza del error depende de alguna variable explicativa. Para hacer la prueba, se calcula el estadístico f que tenemos aquí. Hasta ahora lo utilizamos para hacer la prueba para el modelo. Y si el f calculado es más pequeño que el f que tenemos en tablas, aceptaremos la hipótesis nula, es decir, que insistiremos que no existe heterociasticidad. En el ejemplo, donde se explica la facturación de las empresas en función del número de empleados en el sector espacial español, realizado el ajuste y guardado los residuos, se plantea un nuevo modelo de regresión, donde la variable explicada es el residuo al cuadrado y las explicativas son los sectores y el número de empleados, el producto de una por la otra. En la prueba de hipótesis, la hipótesis nula es que todos los parámetros gamma de nuestro modelo que acompañan a una variable explicativa, todos valen 0, es decir, que no existe heterociasticidad. En la alternativa, algún parámetro gamma es distinto de 0 y sí que existe heterociasticidad. Realizado el ajuste, tenemos el estadístico f o el p-valor para realizar la prueba. Como el p-valor es de 0,0005 es más pequeño que un 5%, se rechaza la hipótesis nula y admitimos que en este problema existe heterociasticidad. O como alternativa, como el f calculado es de 4,59 y es mayor que el f que leemos en tablas de 9 y 35 grados libertad 5%, 9 y 35, entonces habrá que rechazar la hipótesis nula y afirmar que existen problemas de heterociasticidad. En el ajuste del modelo anterior tenemos que hay dos variables explicativas, sistema de satélite y sistema de satélite por número de empleados. Lo sabemos porque los p-valor son claramente inferiores a un 5% y son los únicos. Así que el modelo que tenemos es este que aparece aquí. La varianza del error no es constante, depende de estas dos variables. Exactamente cómo cambia la varianza del error. Pues por un lado tenemos que los segmentos de lanzadores, tierra, proveedores de servicio y operadores, su varianza es constante. Mientras que para sistemas de satélite, la varianza del error, además de este valor constante, depende del número de empleados. Así que para este grupo de segmentos tenemos varianza constante, que es diferente de la varianza que tiene el sistema de satélite, que además cambia con el número de empleados. Resumen y conclusiones. La heterociasticidad se produce cuando la varianza del error no es constante. Es una propiedad que tienen ciertas variables y que se debe fundamentalmente a la voluntad de cada individuo en la población para gestionar las variables en las cuales estamos interesados. La heterociasticidad es un problema cuando realizamos el ajuste del modelo por el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Ofrece resultados que no son correctos. Podemos determinar si existe heterociasticidad realizando una prueba. En primer lugar, propondríamos un nuevo modelo de regresión en donde la variable explicada sería el residuo al cuadrado. Y lo que hasta ahora era la prueba para el modelo se convertiría en la prueba de heterociasticidad. Una vez comprobemos que nuestro modelo tiene problemas de heterociasticidad, lo que hacemos es prescindir de él porque los cálculos que se han hecho son incorrectos y no nos serviría de nada.